Bien, estamos entonces platicando acerca de las características que debe de tener nuestro equipo de trabajo en el momento en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra empresa. Platicábamos acerca de la importancia que tiene determinar y diferenciar que hay dos tipos de pensamiento, uno que es el del cerebro izquierdo y otro que es del cerebro derecho. El cerebro izquierdo, que precisamente es el que en un momento determinado es muy analítico, es muy lógico en sus procesos de pensamiento, y por el otro lado el cerebro derecho, que es más intuitivo y es más visionario. Y comentábamos acerca de una curva. Dependiendo del momento en el cual la empresa se encuentra en esta curva, es el estilo ideal que nosotros debemos de adaptar para cada una de las condiciones diferentes sobre de esa curva. Es decir, cuando vamos a iniciar un negocio, cuando vamos a emprender un negocio, lo que necesitamos es una persona que sea muy visionaria, una persona que en un momento determinado tenga la capacidad de pensar a futuro. No importa aquí cuánto nos va a dejar el proyecto o el negocio, lo que importa es tener mucha fe, tener mucha visión, tener en un momento dado la chispa y el ímpetu para poder llegar hacia esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, en la lámina que ahora ustedes tienen proyectada en pantalla, ahí vemos las diferentes secuencias de los diferentes tipos de pensamientos. Si se fijan, el primer bloque de ideas correspondería al hemisferio derecho. El hemisferio derecho primero tiene un sentimiento y sobre ese sentimiento es que acciona, es que en un momento dado piensa, esto me late que podría funcionar, me suena como que podría hacerse así. Entonces, hasta el último hace el análisis, es decir, primero actúa por chispazo, actúa por intuición. En el otro bloque de información vemos cómo actúa el cerebro izquierdo. Primero analiza la información, luego acciona, toma la decisión y al final, en muchas ocasiones, si es que lo mete, sería el sentimiento. Entonces, si se fijan, es una manera diferente de abordar los problemas, una diferente secuencia de abordaje de los problemas con respecto a cómo es nuestra manera preferida o nuestra manera natural de procesar pensamiento en el cerebro. Entonces, es importante esto para saber a quién ponemos al frente de la organización en cada una de las diferentes ocasiones que vamos teniendo. Entonces, una vez que ya entendemos esto y que lo podemos desarrollar, ahora lo que habría que hacer es integrar precisamente al equipo. ¿Quiénes van a ser las personas que en un momento dado nos van a apoyar a nosotros como emprendedores a realizar nuestro sueño, a realizar el objetivo, a tratar de echar a andar las ideas que nosotros nos hemos planteado? Entonces, aquí la idea sería, en un momento determinado, este enfoque, este diferente equipo tiene diferentes enfoques y entonces cada uno de ellos alinearlo hacia las diferentes perspectivas que vamos teniendo dentro de la empresa para que al final del día cada una de estas perspectivas nos ayude a lograr los objetivos y metas que nos hemos nosotros planteado. Como lo ven ahora en su lámina, me gustaría por favor que me apoyen haciendo esta autoevaluación en la cual en un momento determinado nos va a ayudar para determinar con qué lado del cerebro más, si somos soñadores, si somos orientados hacia las metas, si somos ambiciosos, y luego poder hacer las diferentes combinaciones, de manera tal que a partir de ahí sepamos en un momento determinado con qué contamos y hacia dónde apuntar las diferentes características de las personas y sobre todo hacer una combinación que sea lo más ideal para que precisamente la organización pueda crecer constantemente en el transcurso del tiempo. Entonces, ayúdenme por favor a hacerla. En un momento regresamos para platicar acerca de cómo es los resultados que ustedes han obtenido. Bien, ¿cómo les fue? Miren, fueron 5 preguntas en las cuales ustedes deben de contestar o una letra A, o una letra B, o una letra C, o una letra D. Como lo ven ahora en su pantalla, aquí está cómo vamos a interpretar nosotros el test. Miren, en el bloque de arriba, ahí están a manera de columna las preguntas de la 1 a la 5.
y hasta arriba dice respuestas A, B, C y D. Vamos a suponer que en la pregunta número 1 yo contesté una C. Por lo tanto, la C, si lo ven ustedes en su pantalla, le corresponderían 3 puntos. Esos 3 puntos los traslado a la columna final que dice puntuación. Vamos a suponer que en la pregunta número 2 yo contesté una letra A. Si se fijan, la letra A le corresponden 3 puntos. Esos 3 puntos, por favor, los ponen en la columna de puntuación. Vamos a suponer que para el número 3, la pregunta número 3, yo contesté una D. Si vemos la D le corresponden 2 puntos, mismos que traslado hacia la columna puntuación. En la pregunta número 4 vamos a suponer que contesté una B. En esta B es el 4, el cual pongo en la columna de puntuación, y así también el 5. De manera tal que al final voy a sumar cuántos puntos he obtenido en la columna puntuación. Hago una suma aritmética tal cual. Y entonces me debe de salir un número que esté entre 5 y 20. En el bloque de abajo, si ustedes lo revisan, en este bloque de abajo me va a decir si me impulso más por la acción, es decir, si pienso más con el lado izquierdo del cerebro, lo cual en un momento dado me haga que accione rápido, o me impulso más por la emoción, me inspira más la emoción, que sería menos puntaje. Si salimos entre 5 y 10 puntos, entonces nos inspiramos más en la emoción, somos más intuitivos, trabajamos más por chispazo, en un momento dado somos soñadores, le voy a llamar. Y si tenemos entre 11 y 20 puntos, nos inspira más la acción, nos impulsa la acción a trabajar. En un momento determinado, lo que estamos aquí buscando sería precisamente hacer que el proyecto, producto, servicio o empresa que vamos a emprender tenga éxito en el mercado desde un punto de vista financiero. Si lo ven en la tabla que está del lado izquierdo de la pantalla, ahí tenemos las diferentes tipos de perfil que podemos haber obtenido. Podemos ser soñadores, que sería el rubro número 1, ambiciosos, que sería el 2, alguien que establece metas, es decir, alguien que antes de ponerse a trabajar establece procedimientos, establece políticas, metas y objetivos a lograr, es muy concreto en cuanto a lo que se tiene que realizar, ese sería el número 3, y el último, que es orientado hacia las tareas. Si se recuerdan, cuando en un momento dado vimos la parte del liderazgo, platicamos un poquito acerca de la orientación hacia las tareas y orientación hacia las relaciones. Alguien que se orienta a la tarea lo que busca es precisamente que el objetivo de trabajo se logre, independientemente de cómo la gente que está trabajando con nosotros, cuáles son las capacidades que tenga. Lo que importa es lograr el objetivo, lograr la meta. Entonces, dependiendo de lo que hayan ustedes obtenido como número, ahí está su autoevaluación. Si pasamos a la siguiente hoja, que es la que ahora tienen proyectada ustedes, en esta pantalla lo que hicimos fue un cruce de información. Miren, en la parte de arriba de dicha pantalla están los 4 perfiles que ustedes han podido obtener. Si soy soñador, si soy ambicioso, que establezca metas o que sea orientado hacia las tareas. Y en la parte de como columna están los mismos perfiles. De tal manera que vamos a hacer un cruce. ¿Qué pasaría cuando yo, por ejemplo, soy soñador y me junto a trabajar con otro soñador? Si se fijan, es la primera intersección, la primera casilla. Si se junta un soñador con otro soñador, entonces el peligro que existe es de estar hablando demasiado, tener demasiadas ideas, tener demasiadas visiones, tener mucha información sobre de la cual ir trabajando. Todos los días a los soñadores se nos ocurre algo diferente y entonces todos los días vamos cambiando de idea. El problema, si yo me junto a trabajar con otro soñador, es que precisamente nunca vamos a concretar, nos va a costar mucho trabajo aterrizar las ideas. Vamos a tener muchísima información y vamos a estar arreglando el mundo, queriendo satisfacer muchas necesidades. Sin embargo, al final del día nos va a costar mucho trabajo aterrizar, porque esa es el área de oportunidad de nuestro perfil, de manera tal que yo como soñador deberé de buscar a un perfil que catalice mi estilo de trabajo para entonces poder aterrizar las ideas. Por cierto, esta catalización, este aterrizaje de ideas, en muchas ocasiones las personas que nos vamos a juntar, con la persona que yo me voy a juntar para que catalice mis ideas, generalmente nos vamos a enojar, va a haber cierto conflicto. Entonces luego de ahí es importante establecer medidas de negociación, medidas que en un momento dado nos permitan destrabar ese conflicto para que entonces la organización pueda crecer en su conjunto. Si eso no sucede, entonces nos estancamos y nadie crece. Miren, en la siguiente casilla es el cruce o la intersección de un soñador con un ambicioso. Cuando yo junto a trabajar a una persona que tiene un perfil de soñador con una persona que tiene un perfil ambicioso, lo que sucede es que en muchas ocasiones va a ganar el perfil de ambicioso sobre el perfil de soñador o visionario. Es decir,
El ambicioso, por definición, lo que va a buscar es la rentabilidad. Lo que invariablemente va a estar buscando es que cuánto me va a dejar este producto o servicio, realmente vale la pena introducirlo. Y entonces al soñador siempre lo va a estar deteniendo en sus ideas, porque siempre le va a buscar el costo-beneficio. Y acordémonos, como comentábamos hace un rato, que las ideas que son muy innovadoras son muy delicadas. Luego entonces hay que conservarlas, como era el efecto de la plantita de invernadero. De manera tal que como visionario, como soñador, esta persona visionaria debe de tener una fe inquebrantable en su idea para que entonces pueda ser echada a andar por la persona que sería ambiciosa. Si vamos a la siguiente casilla, ahí lo que vemos es el cruce de un ambicioso con otro ambicioso. ¿Qué obtenemos? Es decir, ¿qué va a suceder en esa relación cuando una persona que salió en ambicioso se junta con otra persona que es del mismo perfil ambicioso? Ahí estas dos personas son muy competitivas, como son muy orientadas hacia la acción y muy orientadas hacia lo financiero. Entonces, aquí lo que se corre el riesgo es de que entre los dos sean destructivos. Va a tratar de, cada uno de ellos, desde su perspectiva, va a tratar de ser el líder, va a tratar de jalar a la otra persona hacia cumplir sus objetivos y sus metas que incluso pudieran subordinarse a lo personal. De manera tal que ahí se van a estar peleando destructivamente, porque cada uno de ellos va a considerar que su idea o que su producto o servicio es mejor con respecto al otro, y en un momento determinado entonces ahí se va a trabar demasiado la organización. Ya más adelante en su maestría verán algún módulo que se llama negociación, y aquí en negociación van a ver muchísimos tips acerca de cómo destrabar precisamente esas situaciones. Desde el punto de vista de comunicación también, cómo podernos comunicar de manera más eficiente para que cuando surjan este tipo de conflictos ustedes puedan ir destrabándolo. Si seguimos revisando nuestra lámina, en el cruce que dice soñador con una persona que establece metas, ahí dice que hay el riesgo de que la frustración, que haya frustración porque las metas carezcan de una definición clara. Por definición, la persona que establece metas es una persona muy orientada hacia los procedimientos, hacia lo escrito, hacia lo concreto, lo tangible, de manera tal que lo que espera esta persona es ver las metas con mucha claridad, muy bien escritas. ¿Se acuerdan que platicábamos acerca del plan de negocio? Y este plan de negocio nos sirve precisamente como una guía, como una brújula para orientar las acciones de la empresa. Esta persona que establece metas lo que espera ver es precisamente algo ya tangible, algo ya concreto. Y a la persona soñadora, como tiene apenas la idea muy nebulosa todavía en la cabeza, entonces no hay una concordancia de ideas y ahí va a existir un choque. De manera tal que también hay que ceder un poco de ambas partes para entonces poder instrumentar y echar a andar lo que es necesario dentro de la empresa. Y así sucesivamente están cada una de las diferentes posibilidades de cruce de los diferentes perfiles con lo que se obtendría como actividad o como acción de dichos cruces para que ustedes lo vayan revisando. Aquí el área de oportunidad o el tip sería, sabiendo lo que va a suceder, adelantémonos a eso y tratemos precisamente de cerrar esa brecha que existe para que entonces podamos evolucionar nuestro producto, servicio, idea o empresa hacia algo más constructivo. Entonces, decíamos que hay que elaborar un plan de negocio. Continuando con ese tema, hay desde el inicio y el desarrollo hasta el final de que hemos concretado nuestra idea, debemos de plasmar con mucha precisión todas las variables que van a intervenir y que son en un momento dado importantes para que nosotros podamos construir nuestra idea de negocio. Entonces, vamos a platicar un poquito aquí acerca de lo que sería la generación de negocios, cómo podemos en un momento dado o cuáles son los tips a considerar para echar a andar nuestro negocio, que ya anteriormente hemos estado platicando mucho acerca de ello: mercadotecnia lateral, pensamiento lateral, ver desde otra perspectiva, abordar desde otra perspectiva los problemas, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver algunos tips concretísimos con respecto a cómo elaborar el plan de negocio, cómo echamos a andar ya nuestra empresa o negocio y cómo pudiéramos obtener un crecimiento financiero a partir de ir escalonando, de ir recuperando el dinero, reinvirtiéndolo hacia el negocio para que entonces vayamos siendo más eficientes. Entonces, la generación del concepto de negocio, que sería el primer rubro. ¿A qué nos referimos aquí? Bien, al principio acordémonos que cuando vamos a echar a andar una idea de negocio, al principio esto es una inspiración, es una visión, es un sueño de algo que nosotros consideramos que es un problema dentro de la sociedad. Y nosotros con este sueño planeamos resolver ese problema, tratamos de dar una solución a un determinado problema social que hoy día se nos está presentando. Y esta solución debe de ser evaluada para determinar si transmite un valor al cliente, es decir, nos debemos de preguntar, ¿realmente esta idea que yo voy a echar a andar ayuda
beneficia en algo a la sociedad para entonces poder seguir adelante. Si se recuerdan, anteriormente, en esta misma charla, platicábamos acerca de algunos criterios, algunas tablas, algunos checklists que nos permitían precisamente determinar cómo pudiéramos nosotros, a partir de algunos criterios como innovación, tamaño del mercado, qué tanto conocimiento tengo acerca del producto o servicio que voy a lanzar, a partir de estos checklists, autocalificar nuestras actividades, y esta calificación nos permita precisamente alinear nuestro producto o servicio hacia satisfacer una necesidad. Acordémonos, también habíamos platicado acerca de qué tan grande es el mercado o segmento al cual me voy a orientar el día de hoy y qué tanto potencial de crecimiento tiene. Es decir, no vaya a ser que nos metemos a un mercado o negocio que ya no tiene rentabilidad, que ya no tiene crecimiento. Platicamos de las muñecas Barbie, cómo han ido evolucionando dentro de los mercados, adaptándose a las diferentes generaciones que va atendiendo. Hay que preguntarnos en qué negocio estamos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado ya anteriormente acerca de elaborar una misión? La misión de la empresa entendida como la razón de ser o el propósito para el cual fue creado. ¿Para qué existe esta empresa? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es la necesidad que yo satisfago? Y platicábamos, por ejemplo, de las computadoras. La computadora satisface la necesidad que yo, cliente, tengo de ser muy versátil o llevar toda mi información en un solo recipiente. Las aerolíneas están en el negocio de hacer que el cliente llegue más rápido de un lugar a otro. Las cuentas de cheques maestras están en el negocio de hacer que el cliente, del estatus, que el cliente se sienta reconocido a donde firma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las necesidades genéricas que vamos a atender con nuestro producto o servicio? Vamos a estar en el negocio de los recuerdos, por ejemplo, las artesanías, o por ejemplo, una persona que use cadenitas y collares, pulseras, está en el negocio de los recuerdos. ¿Para qué usa esa pulsera? ¿Para recordar algo? ¿O estoy en el negocio de las fotografías? El negocio de la fotografía no está en la foto, está en el recuerdo. La fotografía me ayuda a recordar. Luego, entonces, el hecho de que yo saque una fotografía me ayuda a recordar. O estoy en el negocio de apagar la sed. Por ejemplo, miren, aquí en México hay un producto que se llama Yakult, que no compite directamente contra los refrescos, pero sí se toma. Entonces, este es un híbrido que salió a partir de pensamiento lateral, como platicábamos ayer, marketing lateral. ¿Cómo le hacemos para que en un momento determinado el yogurt no sea lo espeso que nos tenemos que comer con una cuchara y entonces no lo podamos tomar, sea más versátil, podamos ir en el automóvil manejando y a la vez tomando el producto? Entonces, ahí, ¿en qué negocio estamos? ¿Estamos en el negocio de apagar la sed o estamos en el negocio de ayudar a que el cliente tenga una alimentación sana, pero versátil, etcétera, etcétera, ¿no? O estamos en el negocio de la moda o de la seguridad? Es decir, es muy importante al iniciar nuestro negocio con mucha precisión establecer a qué nos vamos a dedicar, en qué necesidad genérica vamos a atender, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que el cliente va a satisfacer consumiendo nuestro producto y o servicio. Una segunda idea importante sería quiénes nos van a comprar el servicio o producto, es decir, quiénes distinguíamos anteriormente entre consumidor y cliente. Consumidor es el que come o el que usa el producto tal cual, y el cliente es el que paga por el producto. En el caso de McDonald's, el cliente de McDonald's es el papá y el cliente es el niño. Perdón, el cliente es el papá y el consumidor sería el niño que se come la hamburguesa, de manera tal que hay que distinguir muy bien eso para entonces determinar con precisión diferentes estrategias que vamos a ir orientando hacia cubrir las necesidades de ambos públicos, clientes y consumidores. Por otro lado, tenemos también que determinar con mucha precisión quiénes son nuestros competidores, qué tanta capacidad competitiva nosotros vamos a tener con respecto a ellos. Es decir, no vaya a ser que de repente me meto a un negocio que está demasiado competido, quizás incluso casi monopolizado, y entonces no puedo yo tener competencia directa para con esta empresa, y esta empresa en un momento dado puede ser que me saque del negocio. Miren, incluso por ahí hay algún ejemplo, el ejemplo de Pepsi y Coca. Por ahí de los años finales de los 80s, Pepsi y Coca-Cola, aquí en México, estaban compitiendo como siempre. Competían por lograr precisamente el liderato en el mercado de las colas aquí en México. Entonces, como siempre, están compitiendo Pepsi contra Coca. De repente, llega un nuevo competidor que se llama Big Cola, y se da cuenta Big Cola de que en un momento dado, tanto Pepsi como Coca están descuidando al mercado. Están siempre compitiendo Pepsi y Coca por precio, por calidad, por tamaño del envase, etcétera, etcétera.
Y entonces Big Cola se da cuenta de que si le baja un poco al precio y aumenta un poco el tamaño del envase, entonces esto va a ser un éxito. Llega, se instala en México, empieza a operar y de repente, al estar operando, lo que sucede es que distrae tanto a Pepsi como a Coca y se roba un pedazo del mercado que estaba desatendido o que no estaba muy satisfecho con respecto a Pepsi y a Coca. Entonces empieza a hacerle ruido a aquellos dos grandes. De repente se detienen aquellos dos y piensan, oye, ¿ya te diste cuenta que hay un tercer competidor que nos está haciendo mucho ruido? Y entonces piensan, vamos a sacarlo del mercado porque no nos conviene que tengamos a esa competencia. Ya de por sí entre tú y yo nos estamos peleando, imagínate con un tercero, pues nos vamos a pelear entre todos más. Y entonces empiezan a idear una estrategia para sacar del mercado a Big Cola. Y la estrategia consistió en que uno de los dos, por ejemplo Pepsi, fue a hablar con el señor Big Cola y le dijo al señor Big, oye, ¿cuánto vale tu negocio hoy día? Así como está. ¿Cuánto valen los insumos? ¿Cuánto vale el personal? ¿Cuánto vale la marca? ¿Cuánto vale todo el negocio así como está hoy día? ¿Cuánto vale? Porque te lo quiero comprar. El señor Big Cola se detuvo a pensar en un momento y dijo, por poner un número, por poner un ejemplo, vale 100 pesos. Hoy vale 100 pesos toda mi empresa, así como está. De manera tal que el señor Pepsi le dijo, bueno, no te voy a dar 100 pesos, te voy a dar ahorita mismo un cheque de 200 pesos. Te voy a dar el doble de lo que me estás pidiendo tú hoy día. De tal manera que al darte este doble de dinero, para el día de mañana ya no te quiero ver en el mercado, ya no quiero que compitas contra Pepsi ni contra Coca-Cola, de manera tal que mañana ya no estás en el mercado. El señor Big Cola se sentó y pensó, ¿qué haré? Y entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué harían? ¿Venderían o se quedarían en el mercado? Es decir, ¿le seguirían haciendo la competencia a Pepsi y a Coca o mejor venderían? ¿Qué harían ustedes? Denle una pensada. Pregúntenle a su equipo de trabajo, pónganle esta historia y debatan. Piensen ustedes en un momento dado qué es lo que harían. ¿Qué es lo que creo que harían muchos de ustedes? Quizá algunos de ustedes lo que dirían es, no, yo me quedaría en el mercado. Después de todo, si Pepsi, que es uno de los dos más grandes que existen en el mercado nacional, en México por lo menos, y México, por cierto, es la plaza de venta más grande a nivel mundial de refrescos, no hay otra plaza en todo el mundo en la cual en un momento dado se venda tanto refresco como en México. De manera tal que el pastel a repartir o el pastel de negocio es enorme. Es el mercado mundial que más ventajas ofrece porque es donde más se vende refresco, donde más se consume refresco. De manera tal que, pensó Big Cola, si Pepsi, que es uno de los dos más grandes, viene y me ofrece el doble de lo que vale hoy día mi negocio, quiere decir que esto es un negociazo. Mejor no me salgo, mejor me quedo a seguir compitiendo porque dentro de muy pocos meses quiere decir que voy a tener una buena tajada del pastel de negocio, es decir, voy a tener una buena parte del mercado en el cual están hoy día ellos compitiendo. Y entonces eso hizo. Algunos de ustedes quizás pensarán, no, yo sí lo vendería, porque hay un proverbio español que dice, cuando alguien te quiera comprar tu caballo, véndelo. Vale la pena que lo vendas porque si no luego te va a costar mucho trabajo venderlo. Quizás diferentes personas, ustedes que ahora me están escuchando, hayan pensado en los dos diferentes enfoques. ¿Qué es lo que sucedió al final del día? A lo que quiero llegar es, acordémonos que este módulo, la función que tiene es despertar en ustedes esa pasión emprendedora, esos tips que en un momento dado a ustedes les ayuden a ser empresarios exitosos, a tener las características que precisamente les permitan a ustedes insertarse en los mercados, insertarse en los diferentes productos y o servicios para que entonces estos satisfagan de manera muy puntual y directa las necesidades sociales que van detectando. Entonces, hay que visualizar diferentes aristas de un determinado problema. No debemos de saltar, creo yo, no debemos de saltar a la primera idea que nos viene a la cabeza y engolosinarnos con esa idea, sino el problema, analizarlo desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, porque este mismo problema en un momento determinado nos puede dar nueva información. Cuando yo veo el problema desde una diferente perspectiva, este problema encuentro que tiene diferentes aristas y diferentes áreas de oportunidad, diferentes posibilidades de ser resuelto. Sin caer en lo que ya habíamos comentado en su momento, en la parálisis por análisis. No vaya a ser que de repente me tardo demasiado tiempo en tomar una decisión y las condiciones del mercado cambian radicalmente, lo cual me saca en automático del mercado. Es decir, debemos de llegar a un balance en el cual tome decisiones muy concretas, muy objetivas, tomando la costo-beneficio, etcétera, etcétera, pero va a haber un momento en el cual yo debo de intuir.
Alguna ocasión le preguntaron a Lee Iacocca, el exdirector de Chrysler y de Ford, cómo le hacía él para tomar decisiones. Y entonces decía Lee Iacocca, bueno, fíjense que mi toma de decisiones consiste en lo siguiente. Yo veo la información, agarro un 70 o entiendo un 70, un 60% de dicha información y una vez que tengo ese porcentaje, 60-70%, entonces lo demás, el otro 30 restante, lo intuyo y entonces actúo. Si me espero a tener el 100% de la información, cuando tenga este 100%, el primer 20 o 30% ya cambió, de manera tal que debo de intuir. Entonces, si nos fijamos aquí, este señor Iacocca al mismo tiempo combinaba tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, lo que le permitía con mucha precisión y rapidez tomar decisiones e intuitivamente ir cerrando la brecha de información que en ese momento no tiene, para entonces poder tomar una decisión efectiva. Entonces, regresando al caso de Pepsi y Coca contra Big Cola. ¿Qué hizo el señor Big Cola? Lo que hizo este señor pensó, no me voy a salir del mercado porque en un momento determinado, si le estoy haciendo mucho ruido a los dos grandes de México, que comentamos es la plaza más grande de distribución, si le estoy haciendo ruido, quiere decir que esto es un negociazo. Me voy a quedar unos meses y voy a experimentar en un momento dado cómo ellos le hicieron para entonces yo caminar esa misma ruta y entonces poderles hacer un ruido directamente hacia con ellos. Y entonces se quedó en el mercado. De tal manera que Pepsi y Coca no se quedaron tristes, no, en lo absoluto, sino que pensaron, oye, ¿te fijaste? El señor Big Cola quería 100 pesos, le ofrecimos 200, pero no los tomó. Ah, bueno, entonces ahora vamos a tratar de sacarlo del mercado. Y entonces lo que hicieron fue, en la siguiente semana, contrataron a un ejército de personas, pusieron desplegados en los periódicos, y estos desplegados iban dirigidos básicamente a personas que pertenecemos a la economía informal, es decir, que en su momento dado no pertenecemos a una empresa como tal, sino que de repente trabajamos aquí, trabajamos allá, amas de casa, profesores que tienen mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces ponían un desplegado. Necesitamos gente que venga y trabaje con nosotros durante una semana, desde su casa. Y entonces, ¿en qué consistía el trabajo? Uno llegaba a la Pepsi o a la Coca y entonces le decían, aquí está su sueldo de esta semana, no me acuerdo cuánto sería el sueldo, pero aquí está el sueldo de esta semana y aquí está este otro dinero. Con este otro dinero necesito que vaya usted mañana a cualquier miscelánea que esté cerca de su casa y entonces que compre usted 3 litros o 3 botellas del producto que se llama Big Cola. Compre usted eso, aquí está la cantidad por el líquido, y por el otro lado, en aquella época, finales de los 80s, todavía la tecnología PET no estaba muy desarrollada, de manera tal que Big Cola surtía el producto en envases de vidrio. Entonces decía Pepsi y Coca, aquí está el dinero del producto, del líquido, y aquí está el dinero que correspondería al importe. Quiero que dejen el importe de la botella. Y entonces yo, cliente, llegaba, compraba el líquido, compraba la botella y me iba a mi casa. La siguiente instrucción es, una vez en tu casa, te tomas el líquido, te tomas los 3 litros o lo que hayas comprado, te lo tomas en la hora de la comida, cuando tú quieras. Una vez que te hayas tomado el líquido, lo que necesito que hagas, decía Pepsi y Coca, es que rompas la botella. Entonces, al romper la botella, lo que logró Pepsi y Coca es, en menos de una semana, desabastecer a Big Cola con respecto al envase. Tenía el producto para vender, pero ahora no tenía en dónde envasarlo. Y entonces, esta pérdida de enfoque de Big Cola, o más bien esta pérdida de insumo para Big Cola, le originó un problema tal que incluso tuvo que salirse algunos años del mercado mexicano. Entonces, se fijan, en un momento dado, la respuesta a ¿debió haber vendido? Era sí debió haber vendido. Miren, voy a hacer otra analogía. Vamos a suponer que en este momento yo me voy a comprar un automóvil de la marca que ustedes quieran y vale este automóvil 100,000 pesos, 100 pesos. De manera tal que llego a la agencia y quiero este automóvil. Aquí están los 100 pesos, salgo de la agencia, he avanzado 2 calles después de que salí de la agencia. ¿Y cuánto vale mi auto en este momento? Por lo menos en el mercado mexicano. Vale aproximadamente un 20% menos. Ya no vale 100, sino que ahora vale 80. Si lo quiero vender hoy mismo, entonces ya no lo puedo vender en 100, que es lo que pagué ahorita en la mañana. Lo tengo que vender en 80 pesos. Ya le perdí en automático, se devaluó un 20% aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes, si yo voy, saco de la agencia el coche, avanzo 2 calles y entonces en la calle siguiente alguien me detiene y me dice, ¿cuánto te costó tu coche? Me costó 100 pesos. Y esta persona me dice, te voy a dar 200 pesos ahorita. ¿Venderían el coche?
Por supuesto que sí, la respuesta es claro que sí. Es decir, si me acaba de costar 100 ahorita en la mañana y en la esquina lo vendo en 200, no hay un instrumento financiero en ninguna parte del mundo que de un momento a otro me ofrezca el doble de las ganancias, el 100% de las ganancias. No existe. De manera tal que si me costó 100 y lo vendo en 200 en 15 minutos después, pues es un negociazo. Realmente lo vendo. ¿Por qué? Porque automáticamente meto 100 al banco y con los otros 100 que me quedan voy y saco otro auto nuevo. ¿Lo ven? Entonces, la pregunta al señor Big Cola es, ¿debió haber vendido? Sí, sí debió haber vendido. No hay un instrumento financiero que te ofrezca el doble de ganancias. Entonces, debió haber vendido para que en un momento dado pudiera él seguir compitiendo. Es decir, se sale del mercado, mete una cantidad al banco como recurso o abre otra empresa diferente y vuelve a empezar su empresa. Después de todo, él ya tiene el conocimiento, ya tiene el know-how tecnológico acerca de cómo se hacen las cosas en esta empresa. Ahora algunos de ustedes podrán estar pensando, bueno, pero obviamente tanto Pepsi como Coca le pidieron firmara un contrato de no meterse otra vez al negocio mexicano. Sí, por supuesto que lo hicieron. Sin embargo, bueno, hay diferentes medidas, diferentes formas por las cuales pudiéramos volver a entrar al negocio mexicano sin necesidad de que yo sea el titular de la empresa. Es decir, yo soy el que pone las ideas, yo soy el creativo del negocio, no soy el que las instrumenta. Acordémonos que hay diferentes perfiles dentro de una empresa. Entonces a eso me quiero referir con lo que tienen ahora proyectado en su lámina. Debemos en todo momento de ir visualizando cuál es mi competitividad, qué tan bueno soy para lo que hago y qué tan atractivo es el mercado, negocio o sector en el cual me encuentro yo compitiendo. No vaya a ser que me estoy metiendo a un lugar en el cual en ocasiones no sea precisamente lo que yo quiero hacer, es decir, tenga yo la posibilidad precisamente de seguir compitiendo. Otra cosa muy importante que debemos de definir aquí es qué tecnología voy a utilizar, qué es lo que me va a distinguir, cuál va a ser mi ventaja competitiva, qué es lo que en un momento dado me va a hacer diferente con respecto al competidor, cómo le voy a hacer para que el cliente perciba esa diferencia y sobre todo para que el cliente esté dispuesto a pagar por mi producto o servicio sobre de dicha diferencia. Ahora, este análisis me debe contestar cuáles características son importantes en la industria, los mercados, la competencia, qué es lo que está sucediendo en un momento determinado, cómo se va evolucionando en este mercado, qué características ofrezco yo diferentes con respecto a los competidores. Platicábamos ayer que si seguimos segmentando, hipersegmentando, entonces va a llegar un momento en el cual el segmento o nicho hacia el cual me estoy yo alineando es tan pequeño, quedó tan chiquito, que en un momento dado deja de ser rentable. Luego entonces hay que ir buscando en todo momento aquellos segmentos o nichos que son rentables, crear nuevas tendencias para que en un momento determinado no sigamos metiéndonos exactamente a lo mismo. Miren, por ejemplo, el mercado, hay una caricatura, tiene unos 15 años aquí en México, que se llama Los Simpson. Los Simpson es al principio, cuando salió aquí en México ese producto, ese servicio, esa caricatura, era fea, no nos gustaba porque reflejaba una realidad social muy cruda, una realidad social de los Estados Unidos, pero muy cruda, una familia que no está integrada, que cada uno ve por sus propios intereses, cada uno de los integrantes. No nos gustaba como tal la caricatura, pero el éxito que tuvo este programa fue precisamente que rompió los estándares, que rompió los cánones de la producción televisiva. En aquella época, bueno, todavía hasta esta época, muchas empresas televisivas se orientaban únicamente hacia un solo tipo de comedia o un solo tipo de estilo de televisión, y nadie rompía, nadie hacía algo diferente. En aquella época me acuerdo que estaba la guerra del Golfo Pérsico, y entonces uno, al cambiar los canales de la televisión, en todos lados aparecía la misma noticia con la misma toma, en el mismo lugar, en el mismo día, y prácticamente veíamos de reojo a un reportero de una televisora y del reojo en la otra, al lado de la pantalla, al reportero de la otra televisora. Es decir, todos estaban haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando todos hacemos lo mismo, nos saturan a los clientes, y entonces los clientes estamos muy ávidos de algo corrompa completamente lo establecido, los cánones. Llega este programa de Los Simpson, rompe eso, y entonces la audiencia deja de ver las otras televisoras y se va a ver el programa de Los Simpson. Entonces,
A eso es a lo que me refiero, tratar de crear una tendencia, tratar de investigar, hacer algo diferente con respecto a lo que en un momento dado están haciendo los demás competidores para entonces aprovecharme de esa oportunidad de negocio y a partir de ahí construir precisamente este éxito. Entonces, para esto es importante ir definiendo con mucha precisión qué es lo que yo hago diferente, cuál es mi ventaja diferencial, qué es lo que el cliente estaría dispuesto a pagar. Miren, aquí en México el mercado de los automóviles extranjeros, hay algunas revistas, algunos periódicos de circulación en los cuales en un momento dado se anuncian diferentes marcas extranjeras. Por ejemplo, ¿qué es lo que ofrece BMW aquí en México? BMW lo que ofrece es placer de conducción. Cuando yo me compro un automóvil BMW, lo que anuncia este coche es que va a ser un placer conducirlo. Si yo me voy por una marca Volvo, Volvo lo que me ofrece es seguridad. No quiere decir que el BMW no sea seguro o que el Volvo no tenga placer y que sea tortuoso conducirlo. No, eso no. Quiere decir que cada uno ha identificado con mucha precisión cuál es la ventaja competitiva, qué es lo que lo va a diferenciar con respecto a los demás competidores y entonces le apuesta mucho a esa diferencia y en función a ella crea su producto o servicio. Por ejemplo, Audi no ofrece ni placer de conducción ni ofrece seguridad. Es decir, sí lo ofrece, sí lo tiene. Sin embargo, no es algo sobre de lo cual haga mucha publicidad en mercadotecnia, sino más bien Audi lo que vende es liderazgo. La marca de coches Jaguar lo que vende es, aparte de desempeño, vende tecnología con exclusividad, es decir, Jaguar dice, hay partes del coche que en un momento dado todavía son hechas a mano, es muy artesanal todavía el coche, no es una producción en línea, una producción en serie, sino que el coche, si tú lo compras, algunas partes son artesanales combinadas con la tecnología de punta, ¿no? De manera tal que cada una de las automotrices va ofreciendo algo diferente con respecto a los otros. Al final, todos los coches que les he mencionado son igual de cómodos y de seguros, de versátiles, deportivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada uno se orienta hacia un segmento diferente, hacia alguien que está buscando algo precisamente diferente. Entonces, este análisis es algunas de las cosas que nos debiera de contestar. ¿Cuáles son las características básicas que demanda el cliente en este negocio en específico? ¿Qué es lo que el cliente está buscando? ¿Cuál es la dinámica del mercado y la competencia? ¿Cómo está creciendo y cómo podríamos competir allí? ¿Cuáles son las características o los factores críticos de éxito que debiéramos de considerar si nosotros queremos competir frontalmente en ese mercado en el cual nos estamos metiendo? Y luego necesitamos desarrollar estrategias. Las estrategias, acordémonos en su momento cuando lo vimos, una estrategia me responde a la pregunta ¿cómo le voy a hacer para lograr los objetivos y las metas que me he planteado? Entonces necesito saber qué voy a jugar y en dónde se va a jugar, cuál es el terreno competitivo. Acordémonos cuando vimos la matriz BCG, la del Boston Consulting Group, donde veíamos producto estrella, perro, vaca, interrogante. Aquí determinábamos con mucha precisión dónde se juega, cuál es el terreno de juego y delimitábamos la cancha, entre comillas, la cancha que en un momento dado es en la cual vamos a estar jugando, en la cual vamos a estar compitiendo. Y establecíamos ahí con mucha precisión dónde se encuentran ubicados mis productos o servicios, dónde se encuentran los de la competencia y sobre todo cómo le hago para competir, hacia dónde me muevo, hacia dónde en un momento dado voy a jugar. Voy a hacer que mi producto o servicio crezca o lo voy a enfocar o lo voy a cosechar o lo voy a sacar desinvirtiéndolo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces necesito saber con mucha precisión cuál es en un momento dado la dinámica competitiva. Una pregunta muy importante. ¿Tengo la capacidad de ganar? Una vez que yo me meta a competir en este segmento, que me meta en este mercado, ¿hay posibilidades de que gane? Si la respuesta es no, pues mejor me busco otro segmento u otro mercado. Es decir, si soy muy poco competitivo para el mercado en el cual me voy a meter, mejor será orientar los esfuerzos hacia un lugar en el cual sea yo más efectivo. No nos metamos a hacer negocios que en un momento dado no tenemos la más remota idea de cómo se echan a andar, de cómo se instrumentan. Ahora podrá parecer lógico esto, sin embargo las empresas conforme van creciendo van queriendo abarcar más segmentos, más mercados y se empiezan a meter en negocios para los cuales no son expertos. Tom Peters en uno de sus libros, En busca de la excelencia, habla precisamente de eso.
Cuando a Tom Peters le preguntan cuál sería la receta mágica para tener éxito en las empresas, Tom Peters escribe un libro que se llama En busca de la excelencia. Y ahí nos habla de 7 diferentes atributos que las empresas entendidas como excelentes, aquellas que han podido permear, aquellas que han podido permanecer en el mercado durante muchos años, han seguido o han hecho. Y entonces uno de estos principios básicos, Tom Peters le llama zapatero a tus zapatos. Dedícate a aquello que tú sabes hacer muy bien y no empieces a buscar muchas alternativas de negocio, porque entre más vas creciendo, más te vas desenfocando y te vas metiendo a negocios, productos o servicios, los cuales no son tu expertise básico, no son lo que tú haces muy bien. Entonces mejor enfócate en aquello que tú haces muy bien. Y de ahí la pregunta si podemos ganar. Entonces, en esta etapa de generación de negocio, en muchas ocasiones nos tenemos que preguntar también, ¿y de dónde vamos a obtener el financiamiento? ¿Lo vamos a obtener de un banco o vamos a hacer una rueda con nuestros amigos y a nuestros amigos les vamos a pedir que nos cooperen con cierta cantidad, o vamos a utilizar nuestros ahorros, o voy a vender el coche? ¿Cómo le voy a hacer para obtener el dinero? Y entonces, aquí la idea es que nuestro plan de negocio esté tan consistentemente bien armado que nos permita en un momento determinado con mucha precisión establecer cómo le vamos a hacer para obtener el dinero y cómo le vamos a hacer precisamente para regresar ese dinero a las personas que han invertido y que han tenido la confianza en nuestro producto, servicio o negocio. Si pasamos al rubro número 2, a la etapa número 2, que vamos a comentar cómo en un momento dado tenemos que elaborar el plan de negocios. Entonces, esta parte del plan de negocios, la idea aquí básica es lo que viene en su cuadernillo. En su cuadernillo, en la página número 15, ahí tienen ustedes un checklist de cuáles deberían de ser los pasos o cuáles podrían ser los pasos, los elementos que debe en un momento dado de contener un plan de negocios efectivo. Vamos a darle una revisada. Debe de contener a grandes rasgos 10 diferentes cosas, y entre mejor y más consistente esté esta información, con mayor precisión vamos a crear nuestro mapa, nuestra guía de viaje. Acordémonos que es lo que estamos haciendo, un mapa, una brújula que nos permita saber en dónde estamos, a dónde vamos y en qué parte del proceso nos encontramos, para entonces hacer los ajustes que en su caso sean necesarios. Entonces, miren, la primera sería una introducción. En esta introducción, como lo vimos anteriormente, necesitamos un proceso creativo de lluvia de ideas. ¿Qué tipo de producto o servicio vamos a lanzar al mercado? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Para qué va a servir este producto? ¿Cuál es la necesidad genérica que va a atender? ¿Cuál es la competencia? Etcétera, etcétera. Y entonces aquí, como lo tienen en su cuadernillo, necesitamos primero una lluvia de ideas. En esta lluvia de ideas, acordémonos que es muy importante hacer participar a las personas de primera línea de nuestra empresa o a las personas con las cuales vamos a participar, que todos demos nuestra idea, y no se vale que esta idea sea criticada, sino que en un momento dado cada una de las ideas hay que plasmarlas y posteriormente tamizarlas por medio de un proceso que nos permita determinar qué tan efectiva es cada una de esas ideas. Tenemos después que seleccionar la idea y luego describirla con mucha precisión. ¿A qué nos vamos a dedicar? Ponerlo en blanco y negro, describir qué es lo que vamos a hacer. En el ejemplo que venía yo tratando anteriormente era el arroz con leche. Y había dicho que el arroz con leche es un producto o servicio que es muy versátil porque lo podemos calentar en el microondas. Voy a hacer diferentes presentaciones, le voy a poner una etiqueta al envase. Este envase, al sacarlo del microondas, automáticamente ya lo abro y me lo puedo comer, lo puedo consumir, etcétera, etcétera. Entonces, estoy describiendo la idea, estoy poniendo los ingredientes que contiene mi producto o servicio. Luego necesitamos una justificación. ¿Para qué va a servir esta empresa en la sociedad? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es en un momento dado el objetivo o la necesidad genérica que va a satisfacer el producto o servicio que yo estoy mandando hacia la sociedad? Después, muy importante, necesitamos ponerle un nombre a la empresa. Necesitamos ser identificados con respecto a las demás competidores. Aquí hay que tener cuidado. Por lo menos en México, la ley de derecho de autor no permite que haya dos productos con el mismo nombre, de manera tal que debemos de ser muy creativos, debemos en un momento dado de buscar aquel nombre que nos identifique
con mucha precisión con respecto a la competencia. Miren, aquí en esta parte de creatividad debemos de buscar algo que precisamente haga que el cliente, cuando piensa en mi producto o servicio, cuando ve mi eslogan o cuando ve el nombre de mi marca, producto o servicio, automáticamente en la mente le invoque el producto que yo estoy haciendo. Miren, por ejemplo, en este colegio en el cual ahora ustedes están estudiando, la palabra excelencia. Excelencia en un momento dado lo que invoca es precisamente que es mejor, que es diferente, que es más consistente, que es mejor al final del día con respecto a otros negocios, a otros competidores. Entonces tratemos de buscar un nombre que precisamente sea, que automáticamente invoque en el cliente a lo que nosotros queremos lograr. Miren, traten de buscar nombres que sean creativos, no caigan en el error en muchas ocasiones de crear un nombre combinado. Por ejemplo, si yo voy a poner mi empresa, yo me llamo Arturo Reyes y entonces a la empresa le llamo Arre. Y entonces, ¿qué quiere decir Arre? Pues no quiere decir nada, es la conjunción de mi nombre, Arturo Reyes. Pero eso no quiere decir absolutamente nada en el mercado. Al cliente no le invoca absolutamente nada. Miren, aquí en México hay unas papelerías muy grandes, muy exitosas, que se llaman Lumen. Por cierto, hay pocas de estas papelerías en México, pero las que hay son muy exitosas y además son productos muy exclusivos para arte, diseño, arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, Lumen, ¿qué quiere decir Lumen? Quiere decir Luis Méndez. Entonces, en un momento dado, no invoca absolutamente nada. Ya conforme el cliente se va acostumbrando a la palabra, entonces sí invoca, pero al principio Lumen no quiere decir como tal nada. No hay una relación entre la palabra Lumen y entre lo que es su razón de ser o de existir en el negocio. Aquí en México, Grupo Carso de Carlos Slim, por cierto, Carlos Slim dice ser, o bueno, dice la literatura empresarial, que es uno de los hombres más exitosos y con más dinero de toda Latinoamérica. Creo que incluso es el más millonario de toda Latinoamérica, no estoy seguro. De manera tal que en un momento determinado, Grupo Carso, ¿qué quiere decir Carso? Carolina y Soledad, su esposa. Entonces luego, en un momento dado, Carso no es una palabra que exista. Ya ahora cuando la mencionan sabemos a qué se refiere, pero al principio el cliente no tiene mucha claridad acerca de qué harán ahí, qué es lo que venden, qué es lo que me ofrecen, qué es en un momento dado lo que me están vendiendo en este negocio. Entonces tratemos de ser muy creativos en ese sentido al buscar un nombre para nuestra empresa y que este nombre denote precisamente lo que nosotros estamos queriendo vender. Por ejemplo, si voy a vender sistemas, pues soluciones creativas en informática se me ocurre, ¿no? Estoy invocando que voy a dar una solución integral que el cliente en un momento dado va a poder comprar en una sola ventanilla, en un solo lugar, toda la solución a su problema de tipo informático. Creativo me refiero a que yo como empresa lo que le ofrezco es ir buscando cuáles son las diferentes alternativas y que estas alternativas sean las más eficientes para lograr sus objetivos. Y en informática, pues que tienen que ver con las computadoras, con las redes, con los periféricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratemos de ser creativos en ese sentido. Ya que hayamos seleccionado el nombre de la empresa, ahora hay que describir en dónde vamos a estar insertos, a qué nos vamos a dedicar en esta empresa, cuál es el giro empresarial que le vamos a dar. Voy a estar en la industria de alimentos, en la industria de servicios, en los restaurantes, en la industria de extracción. ¿Qué tipo de industria y qué tipo de giro voy a estar teniendo? ¿En dónde voy a estar ubicado y de qué tamaño voy a hacer? Esto es importante sobre todo para la Secretaría de Economía, por ejemplo aquí en México, en la cual nos piden precisamente qué tipo de giro, qué tipo de empresa y de qué tamaño va a ser esta empresa, para entonces a partir de ahí establecer múltiples enfoques como puede ser pago de impuestos, como puede ser apoyos gubernamentales, fiscales, etcétera, etcétera. Entonces en un momento determinado es importante establecer esa parte. Ya que tenemos esto, ahora es muy importante la misión, establecer la misión. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto o servicio que vamos a hacer? Y este producto o servicio, ¿qué necesidad genérica satisface? Hay que establecer una misión. Ya en su momento hemos platicado que la misión, los ingredientes básicos para crearla son 9 y podemos quitar de esos 9 el que nosotros querramos, salvo el que se llama producto o servicio. Habíamos comentado que producto o servicio es el único rubro de la misión que no puedo quitar, que siempre deberá de permanecer. Si lo quito de la parte de la misión, entonces puedo desenfocar al cliente. Puede ser que el cliente no entienda, no sepa y luego no quiera comprar mi producto y o servicio. Entonces esta misión debe de contener esos elementos.
hablando de ellos, autoconcepto, interés por los empleados, interés por los accionistas, qué tecnología utilizo, en qué mercado o segmento objetivo voy a participar, cómo voy a llegar con el cliente, etcétera, etcétera. Es decir, debo de establecer una misión. Aquí los invitaría a que revisen lo que ya platicamos anteriormente, cómo formular, cómo redactar esta misión y cuáles o algunos ejemplos de cómo precisamente es una misión efectiva de negocio. Una vez tenida la misión, acordémonos que esta misión es una guía que nos va a determinar todas las decisiones posteriores que vayamos tomando sobre la organización. Es decir, en un momento determinado, toda decisión que yo tome en la organización deberá de ir alineada, deberá de ir encadenada para con esa misión. Es decir, vamos a suponer que en la misión yo quiero ofrecer mucha calidad en mis servicios y de repente yo como director digo, no, la calidad me sale muy cara, no quiero hoy día o a partir de hoy ya no quiero dar calidad en esta empresa. Luego entonces mi decisión no iría en liga con lo que es la misión u objetivo de la empresa, de manera tal que esa decisión se desecharía porque no está apuntando, no está alineada hacia lo que hemos establecido como misión. De ahí entonces la importancia de esta misión. Una vez que la tengamos con mucha precisión redactada y difundida para con el personal, lo que necesitamos ahora es encadenar objetivos, metas y estrategias. Ya en su momento platicamos la diferencia. Una meta sería qué es lo que yo quiero lograr, en dónde quiero estar. Perdón, eso sería la visión. Visión en dónde quiero estar, meta, qué quiero lograr. Quiero ser el más grande, quiero ser el más rentable, quiero ser el más eficiente, quiero ser el más productivo. ¿Qué quiero ser como empresa? Luego necesito encadenarle a esta meta, necesito encadenarle ciertos objetivos. Y los objetivos comentamos que es la parte cuantificada de las metas. Estos objetivos pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo del horizonte. Por ejemplo, miren, si mi objetivo es en menos de 3 meses lograr un aumento de 50% de ventas en el producto X que vendo en el mercado Y, entonces ese objetivo en menos de 3 meses le voy a llamar que es de corto plazo. Un objetivo de mediano plazo es aquel que está entre 3 meses y 1 año aproximadamente para realizarse, y de largo plazo sería aquellos que son mayores a 1 año. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Tengo objetivos que van a ir ligados con las metas y los objetivos va a ser la parte cuantificada. Cuantificada me refiero a que yo le meta porcentajes, fechas, números, cantidades, pesos, peso de kilogramos, es decir, que me permita en un momento dado con mucha presión cuantificar lo que yo como meta me he establecido. Y una vez que tengo las metas y los objetivos, necesito ahora responder a la pregunta, ok, ¿y cómo le voy a hacer para lograr todo lo que nos hemos planteado? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para en un momento dado concretar y aterrizar, cristalizar tanto la meta como el objetivo que nos planteamos? Y entonces estos serían las estrategias, de manera tal que forzosamente ese es lo que tenemos que hacer. Establecemos una misión, para lograr esta misión establecemos ciertas metas, luego los objetivos y al final las estrategias. Miren, les voy a poner un ejemplo concreto de este asunto. La misión de ustedes al estudiar esta maestría, una de las misiones creo yo que sería ser mejores personas o ser más rentables para su organización o poner incluso su propia organización, encontrar su sentido en la vida, encontrar el sentido empresarial en la vida para crear su propia organización o negocio. Estas podrían ser algunos ejemplos de misión. Ahora, ¿cuáles serían las metas? Una vez que establecen ustedes que para lograr esta misión hay que estudiar una maestría. Ok, ahora, ¿cuáles serían las metas? La meta de ustedes es terminar la maestría, esa es la meta. ¿Cuál sería el objetivo para esta meta? El objetivo sería, si la meta fue terminar la maestría, el objetivo es, lo quiero terminar antes del año 2008, es decir, me estoy dando 2 años. Lo quiero terminar becado al 100%, voy a conseguir una beca para poder pagar el costo. Y además quiero obtener en todas mis materias un 10 para entonces al final obtener 10 de promedio. ¿Se fijan? Entonces ahí cuantifiqué con fechas, cuantifiqué cuánto quiero pagar de dinero y cuantifiqué cuánto quiero obtener de porcentaje de calificación. Entonces, ya que tenemos el objetivo, ahora hay que decir cómo le voy a hacer. Y tengo muchos cómo. Puede ser que estudie muchísimo o puede ser que pregunte con mis diferentes colegas diferentes enfoques, lo cual me permite en un momento determinado tener una visión más amplia, etcétera, etcétera. ¿Cómo le voy a hacer para lograr lo anterior? Entonces ahí están tanto la misión como las metas, los objetivos y las estrategias.
Una vez que tenemos eso, entonces ahora hay que determinar en nuestro plan de negocio cuáles van a ser las ventajas competitivas, qué es lo que me va en un momento dado a diferenciar con respecto al competidor y cómo le voy a hacer para que este cliente que va a consumir mi producto o servicio se dé cuenta de esa diferencia y esté dispuesto a pagar por la misma, esté dispuesto a venir conmigo y no ir con la competencia, porque precisamente en un momento determinado yo soy mejor como producto o servicio que lo que hace la competencia. Necesito posteriormente en mi plan de negocio analizar la industria, determinar lo que contábamos hace un momento, qué tanta expectativa de crecimiento tiene este sector industrial en el cual estoy yo metido, qué tanto puede crecer, hacia dónde va, cuál es la tendencia, tiende a crecer o a decrecer, va a hacer uso de otras tecnologías disponibles o se va a juntar con otros sectores, hacia dónde va este sector o negocio en el cual estoy haciendo yo las cosas, ¿no? Y la última importante sería cuáles van a ser los productos y servicios, especificarlos con mucha precisión, ya anteriormente platicamos acerca de esto, con mucha precisión especificar cuál es mi producto o servicio, cuál es la necesidad genérica que satisface y cómo le voy a hacer para que esta necesidad genérica sea satisfecha. Las últimas dos rubros que ahora ven en su pantalla sería cuáles son las calificaciones que tengo yo para entrar al área. Es decir, aquí lo que voy a hacer es autocalificarme. ¿Qué tan bueno o qué tan ávido, con qué tanta facilidad o dificultad puedo en un momento determinado entrar yo a trabajar, a hacer las cosas dentro de este negocio o sector industrial en el cual me estoy metiendo? Y la última sería los apoyos. Acordémonos, muy importante. Es una característica de los líderes, una característica de los emprendedores es que invariablemente necesitamos tener ciertos apoyos, tener ciertas personas, ciertos grupos de trabajo que en un momento dado me ayuden precisamente a lograr los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Va a ser más fácil poder llegar a concluir nuestros objetivos vía trabajando en equipo que hacerlo de manera aislada, yo solo. Si lo hago yo solo, pierdo todo el bagaje cultural de las personas que en un momento dado me pueden apoyar a lograr los objetivos. De manera tal que aquí la recomendación es trabajemos en equipo. Ya en algún momento les platiqué acerca de la historia del conejo y la tortuga, cómo siempre estaban ellos compitiendo y al final, después de tantas competencias, se dan cuenta y experimentan que trabajando en equipo se compite más rápido, más eficiente, se ahorran recursos, se llega más rápido a la meta, más descansado y se experimenta precisamente el hecho de haber hecho sinergia con las demás personas y haber obtenido mayores beneficios con cada una de las ideas que cada una de las personas va dando con respecto a precisamente lo que se está haciendo. Entonces, bueno, esa sería un poquito mi idea con respecto a lo que sería la parte de plan de negocios. Ya para terminar mis comentarios y para concluir el tema que acabamos de estar platicando durante estas últimas horas, 20 y tantas horas, acerca de lo que es la pasión de ser empresario. Este módulo tuvo como objetivo varias cosas. Entre ellos sería que nosotros aprendamos las características que un empresario debe de poseer, cuáles son los negocios que podríamos emprender, cómo debemos de planear, hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, cómo debemos de organizar estos esfuerzos, es decir, en un momento determinado, quién va a hacer qué dentro de la empresa, en qué momento y para qué. Después vimos mucho acerca de la dirección, lo que es comunicación, lo que es liderazgo, algunos tips básicos